¿Y cuándo República Dominicana ha podido con Haití? ¿Cuándo? Si Trujillo, que era Trujillo, les tuvo que regalar una parte de terreno que era de nosotros. Pero oye, el pueblo haitiano fueron los primeros que se liberaron. Esta pregunta que les voy a hacer a continuación quizá les parezca descabellada, pero durante el transcurso de este análisis van a entender por qué es importante hacer la pregunta. ¿Ustedes creen que Barbecue es el líder de las organizaciones que tienen bajo su dominio a prácticamente ya toda la capital de Haití, pueda llegar a ser presidente? Escriban aquí abajo qué ustedes piensan. Tarde que temprano ese país va a convocar elecciones, tarde que temprano, pero lo van a tener que hacer. Y en varias ocasiones, cuando se le ha entrevistado a Barbecue, al líder del G9 de estas pandillas, ha dicho que pudiera participar en las elecciones como candidato. De hecho, cuando la Junta se reunió para poner de alguna manera este gobierno provisional, Barbecue exigió que él tenía que ser llamado a sentarse en esa mesa y formar parte de esa gente que por ahora, a duras penas, pero que finalmente son las autoridades que están gobernando Haití. ¿Por qué les hago esta pregunta, señores? Porque miren, vean, voy a ponerles un video y quiero que pongan mucha atención en lo que dice este empresario dominicano, el señor Espinal, Rodolfo Espinal, que trabajó durante muchos años con Corripio, Pepín Corripio, y que bueno, tiene una larga historia también como escritor y como, pues obviamente, empresario. Pero vean lo que este señor dice para que podamos seguir analizando este tema, que es muy importante porque creo yo que esta declaración de este empresario no solamente es de uno solo. Yo estoy seguro que debe de haber varios empresarios que siguen haciendo negocios con estas organizaciones, con ese líder, con Barbecue, y que de alguna manera apuestan a que Barbecue pudiera ser presidente de Haití para que pudieran hacer todavía más negocios. Hay que tenerlo muy claro eso, No es descabellada esa situación, porque hay mucho dinero de por medio entre estos dos países. Haití es el principal socio comercial de este país, no es Estados Unidos. Estados Unidos es el segundo, pero dominicanos o dominicana le vende muchos productos y muchos servicios a Haití, por eso es el principal socio comercial. Estados Unidos es el principal socio comercial porque de allá se traen muchísimos productos. Hay mucho intercambio, pero sobre todo de Estados Unidos hacia República Dominicana. Y este negocio que se tiene de República Dominicana hacia Haití es lo que lo hace ser que sea el primer socio comercial. Se le venden muchísimas cosas. Entonces, vean lo que dice este empresario dominicano. Pero los guardias eran los dueños del país y que se repartieron el país. Los guardias eran los Barbecue de Haití. Para que no hubo ninguno con talento que supiera de política, y Barbecue sí sabe de política. Y estudió en la Universidad Católica, habla 4 idiomas, habla inglés perfecto. Barbecue está listo para ser presidente de Haití ya. No, pero ¿cómo va a ser? Yo me la juego. Cuando yo te digo un nombre, tú lo puedes escribir. Ya mandaron a los mercenarios.
Después viene el paso de una junta gubernativa y después van a llamar una elección y va a pasar lo mismo de Petro. ¿Qué es lo que hacía Petro en Colombia? Y lavando dinero. Renunció a la guerrilla, puso un partido y es presidente de Colombia. O sea que vamos a tener que estar negociando con Barbecue oficialmente. ¿Quién? ¿De República Dominicana? Bueno, tú dices que él va a ser presidente. Perdón, ¿y cuándo República Dominicana ha podido con Haití? ¿Cuándo? Si Trujillo, que era Trujillo, les tuvo que regalar una parte de terreno que era de nosotros. Pero oye, el pueblo haitiano fueron los primeros que se liberaron. No, pero de toda, o sea, lo que tú me estás diciendo es que si Barbecue llega a ser presidente, o sea, Luis Abinader va a tener que juntarse con Barbecue como jefe de Estado. Bueno, de acuerdo a las informaciones que yo tengo. Rolando Espinal dice que Barbecue es presidente. Sí. ¿Tú estás seguro de esa información? 74,000 views. ¿Tú estás seguro de esa información? 100%. Por eso que acaban ustedes de ver fue que les hice esta pregunta. Porque según este empresario dominicano, el señor Espinal, Barbecue puede ser presidente de Haití. Él se la juega. Lo dijo muy claro. Sus argumentos son porque habla 4 idiomas, porque habla muy bien inglés, porque está muy preparado, porque conoce la política haitiana, porque ya fue policía o director de la policía en Haití y tiene cierta experiencia en eso y conoce muy bien. Y además, algo que se le olvidó al señor empresario Espinal es que los pocos oligarcas que quedan allá, que son muy pocos, pero que tienen mucho dinero, que son los que están manejando el intento de economía que hay en Haití. Porque sigue su curso Haití, a pesar de estar bajo esa violencia, la gente sale a trabajar, la gente sale a las escuelas con precariedades y lo poco que hay, pero ese país sigue. Se siguen generando negocios mal habidos, con todas estas organizaciones internacionales que están ocupando Haití como bodega, y ya saben para qué, no solamente para esas sustancias que le hacen daño al cuerpo, es para muchas otras cosas más, más y peores, porque tienen que ver con gente, y sobre todo con hombres y mujeres que no llegan a los 18 años. Eso feo que ustedes están imaginando, sí, que genera miles de millones de pesos y de dólares en el mundo. Son mafias muy grandes, desde Europa, Asia, incluso también en Japón. Es feo este caso, pero Haití está sirviendo para eso. Entonces, llama la atención cuando este empresario dominicano pone de ejemplo a Gustavo Petro en Colombia. Sí, un joven rebelde, izquierdista, que perteneció a la guerrilla, que hacía lo mal hecho. Bueno, finalmente llega a ser presidente de Colombia. Nadie se imaginaba ni se esperaba que pudiera ganar las elecciones en Colombia. Precisamente por su origen, por su pasado, por haber formado parte de la delincuencia en ese país. Otro caso que me viene a la mente, que es muy distinto a Petro, pero es Javier Milei en Argentina. Un comentarista de televisión, una persona que solamente analizaba la economía en diferentes programas de televisión a donde lo invitaban, pero que tenía personalidad, que tenía chispa, carácter, que utilizaba un lenguaje hasta cierto punto agresivo y un poco grosero, pero que empezó a calar en la población argentina, que empezó a enganchar, que empezó a tener simpatía, empezó a tener seguidores por todo lo que decía, por sus argumentos, porque empezó a atacar a la corrupción, a los políticos, a esa casta, como él le dice, Javier Milei, y empezó a arremeter contra el kirchnerismo, contra todos esos viejos dinosaurios políticos que habían desfalcado grandemente a Argentina. Pero ¿quién está detrás de Javier Milei? Esos grandes empresarios, 2 o 3 empresarios que son dueños de los medios de comunicación en Argentina y de algunas otras empresas como el cemento y demás, gente poderosa económicamente, que tenía como enemigos a esos políticos que estaba criticando Milei, pues entonces empezaron a apoyar con grandes cantidades de dinero y de presencia en medios a Javier Milei. Y lo manejan
2 o 3 empresarios que también tienen negocios en Europa, que hacen cosas grotescas, apoyaron a Javier Milei. Y ahí está, los argentinos decidieron que ese analista de televisión fuera presidente de ese país. Nadie imaginaba, sobre todo los grandes analistas políticos internacionales, que Javier Milei iba a ganar de esa manera en Argentina. Pues bien, ahora la pregunta es esa. ¿Barbecue podrá ser presidente de Haití? Hay empresarios apoyando a Barbecue. Hay empresarios haitianos que se benefician de ese caos, pero que también están cuidando sus empresas. ¿Y quiénes las cuidan? Pues obviamente Barbecue y toda su pandilla. Porque están organizando eso. Que se pudiera colar entre esos candidatos a la presidencia una persona que en Haití es como El Salvador, O sea, Barbecue cuando da una exposición pública, cuando hace un comunicado, cuando lo entrevistan, defiende al pueblo haitiano. Y él defiende que quienes están aplastando y los culpables de que esa situación en Haití esté así, son los políticos corruptos de Haití, son los empresarios corruptos de Haití, que él es del pueblo y para el pueblo y que él los va a defender, que a él lo quieren poner como la oveja negra en los medios internacionales, como que es el peor de los peores y que es el peor enemigo del pueblo haitiano, pero que no es así, que él no le ha robado al Estado, que no roba los impuestos de la gente, que él lo que hace es defender, y que la policía y que las autoridades haitianas tienen que dar el discurso contrario para que la gente se lo crea. Pero que él va a dar la vida por el pueblo haitiano, por liberar al pueblo haitiano de la corrupción y de esos políticos. Ese es el mensaje, ese es el producto que vende Barbecue en la isla, allá en Haití. Y hay muchos haitianos de a pie que creen en él, que creen en ese discurso, que creen y justifican cuando todas esas organizaciones le quitan la vida a varios. Y lo justifican. Hay muchos que están creyendo que Barbecue es su salvador. Porque además también está ocupando, o mejor dicho, desarrollando estrategias como Robin Hood, que le quita a los que tienen mucho para dárselo a los pobres. En varias ocasiones Barbecue y sus compinches han ayudado a parte de la población haitiana, dándoles comida, asistiéndolos en cualquier situación. Y que a propósito de eso, el día de ayer fue una noticia muy importante en República Dominicana, que las autoridades capturaron a 2 miembros de esas pandillas de la banda ISO, que vinieron a República Dominicana a comprar drones para empezar a hacer ataques. Ustedes saben que desde que llegó el señor Prince, este empresario, digamos, guerrillero, ¿no? Que fue contratado por los haitianos para que trajera su ejército personal, particular, privado, para empezar a atacar a esos líderes de esas organizaciones. Y ya hemos visto en varias ocasiones imágenes, 2 o 3 imágenes, de cómo los drones de Prince, ha hecho grandes ataques y le ha quitado la vida a varios de esos individuos. Entonces estas pandillas no se querían quedar atrás, que me parece un absurdo esto, de que esas pandillas
manden a 2 de sus integrantes a República Dominicana a comprar drones. ¿Por qué es absurdo y tonto pensar eso? Porque estas organizaciones compran cientos de armas a Estados Unidos, y armas de grueso calibre, modernas, armas que ni siquiera la policía ni el ejército haitiano tienen, y que salen de la Florida hacia acá. Entonces, si estas organizaciones tienen el dinero porque para algo compran tantas armas y de muy alto precio, bien podían acudir al pequeño Haití, que es ahí donde están otros líderes de esto que se está manejando en Haití, que son los que les mandan estas armas y esas sustancias que le hacen daño al cuerpo, porque eso es un negocio que esos haitianos se encargan de estarlas vendiendo en diferentes partes del mundo. Van para Europa, van para Puerto Rico, etc. Dicen que vinieron a comprar 2 drones, eso no funciona para nada. Pero insisto, ¿para qué mandarlos aquí? ¿Quiénes son los que tienen esos drones aquí? Que esa es otra pregunta y que voy a llegar a eso a un momento. Pero que si ya tienen a sus proveedores de esas armas desde Estados Unidos, simplemente basta con que le llamen a todos sus socios que están en el pequeño Haití para decirles que les manden 70 drones para empezar a contrarrestar esos ataques. Y les puede salir más barato. ¿Sí o no? Entonces, aquí lo que afecta y lo que cuestiono es lo siguiente, que tiene que ver con República Dominicana, que ese va a ser siempre mi mayor preocupación y mi mayor defensa. Estos 2 individuos vinieron aquí, a República Dominicana. ¿A quién se los iban a comprar? Porque las autoridades no dicen, solamente nos dicen que fueron detenidos estos 2 integrantes de esta banda tratando de comprar esos drones para poder contrarrestar esos ataques de los que han sido víctimas a través de drones. Esta captura fue una coordinación entre agentes de inteligencia haitianos y el J2 del Ministerio de Defensa de la República Dominicana. Por 2 drones, 2 personas. Las preguntas salen espontáneamente y lógicamente. ¿Cómo pudieron entrar tan fácilmente a territorio dominicano 2 personas tan peligrosas que pertenecen a esas pandillas? Ya sabemos todos, ¿verdad? Pero esto fue en días pasados. El gobierno nos sigue diciendo que esa verja inteligente está muy bien resguardada, mandaron a más de 1,500 elementos más y que ahí no entra ni sale una hormiga, según las autoridades, según el CESFRON, según el Ministerio de la Defensa Dominicana. Pues ya vemos que no. Para que estos individuos así de peligrosos y que venían a comprar eso y que son de esa banda, los verdaderos comandantes de la frontera, los policías, los de migración o los que ustedes quieran, tienen que tenerlos identificados y saber que son personas peligrosas y poderosas. Ahora bien, ¿a quién les iban a comprar esos drones? ¿A qué dominicanos? No lo dice, ¿eh? No dice la nota, en ningún periódico dice eso. ¿A policías? ¿A militares? ¿A políticos? ¿A civiles? Si los capturaron a ellos, ¿por qué no capturaron a los dominicanos que les iban a vender esos drones? Porque ya los haitianos tuvieron que haber cantado, ¿verdad? Y tuvieron que darle seguimiento porque fue una labor de inteligencia del J2 con agentes de inteligencia de Haití. Los tuvieron que dar seguimiento, tuvieron que dar el tiempo suficiente para que se encontraran con estas personas que le iban a vender estos drones. ¿Por qué no nos dicen eso y por qué no están capturados? Siguen algunos dominicanos, y deben de ser autoridades, deben de ser policías o deben de ser militares, porque este tipo de drones no es que tú te lo encuentres en Amazon, porque son drones especiales para ataque que van equipados
con municiones, con pólvora, con artefactos, con balas. Yo no creo que en algunas de estas páginas de donde venden artículos aparezcan este tipo de drones y tú puedas comprarlo. No lo sé, si ustedes lo saben, escríbanme aquí abajo. Pero se supone que no cualquiera tiene acceso a comprar este tipo de drones. Pero necesitamos saber quiénes son esos dominicanos, primero, que permitieron que entraran, que le den custodia a esta gente, que vengan con ellos. ¿Y quiénes son los que le iban a vender eso? Entonces, señores, si hay empresarios que están apostando a que escuchen bien, si hay empresarios dominicanos que están apostando y que se la juegan a que Barbecue sea presidente de Haití, es porque que deben de tener relaciones comerciales, de negocios quizá de esos malos, y por eso quieren apostar a Barbecue. Y por eso a lo mejor también los están apoyando desde aquí. Acuérdense que toda inversión que haga un empresario a un candidato, viene su retorno y vienen con ganancias de hasta el 300 o 400 o 1000% más de lo que aportaron. Quizá varios empresarios dominicanos están viendo la oportunidad de negocio que va a haber allá cuando se convoquen a elecciones, cuando ese país medianamente encuentre un cierto orden, pero que va a seguir siendo un evento que va a seguir controlando los Estados Unidos, pero que finalmente se va a requerir de muchísimas cosas. Cuando ya se convoquen elecciones en Haití, que sean transparentes, democráticas, que vuelva, digamos, a encarrilar a ese país, a formar instituciones, a formar un gobierno, ese país va a necesitar ser reconstruido de punta a punta. Ahí hay mucho dinero que invertir en construcción, en fábricas, en textilerías, en zonas francas, en fin. Y empresarios dominicanos pueden estar detrás de eso. Yo no dudo tantito eso. ¿Ustedes no se acuerdan cuando Félix Bautista y su empresa hizo negocios con el presidente haitiano, con el mejor amigo, uno de los mejores amigos de Leonel Fernández, Michel Martelly, y la empresa de ese sanjuanero, de Félix Bautista, ganó grandes contratos de construcción de carreteras, escuelas y demás en Haití? ¿A ustedes se les olvidó? Ahí se los dejo de tarea. Muchísimas gracias por estar hasta aquí conmigo. Gracias por compartir el contenido, por darle like. Soy Fernando González, el Charro Bachatero. Nos vemos hasta la próxima.